Bienvenidos a Claramente Atrevidas, el espacio donde el alma se expresa, el cuerpo despierta y la voz se enciende. Mi nombre es Noelia Pontoriero y estoy con Nora Rossi. ¿Y con quién estamos hoy, Nori? Hoy estamos con Har Tirat, que es la fundadora del ashram de Luján. Y bueno, queríamos preguntarte cómo nació la idea de crear este espacio en la localidad de Luján y qué representa el nombre Caminos al Infinito. Wow, bueno, primero muchas gracias por invitarme y es una hermosa oportunidad de compartir. El Ashram Luján nació después de muchos años de Centro Caminos al Infinito. Caminos al Infinito es una escuela donde compartimos técnicas y terapias y herramientas en general para la autorrealización de las personas, para el crecimiento personal, que incluye obviamente este crecimiento espiritual. Ahora, hay algo que siempre sentí y supe, que ese crecimiento espiritual personal en realidad es lo mismo, porque somos almas teniendo una experiencia humana. O sea, que somos espíritu. Esta es nuestra base de todos los humanos. Caminos al Infinito, cuando nació, yo estaba buscando este nombre de la escuela, cómo se iba a llamar. Algo con el infinito tenía que ser, porque sentí esta profunda conexión con el infinito. Y el infinito para mí no es solo el universo, sino que es esta fuerza creadora imposible de describir. Así de infinita es, y por ejemplo yo lo llamo Dios, pero para otras personas es el universo, para otras personas es simplemente el infinito o la gran creación. Pero bueno, la verdad es que el sentido más profundo, lo que yo estaba buscando, es encontrar un nombre que no cerrara la puerta a nadie. Entonces, que identificara esta visión de que todos los caminos, indefectiblemente, nos van a llevar hacia el infinito, hacia ese, en realidad no es un viaje hacia un afuera, es un regreso hacia este adentro, porque el infinito no está allá, sino que está acá. Pasa que, bueno, es muy normal, nosotros solemos decir, uy, esa fuerza enorme y uno enseguida levanta sus brazos, mira para arriba, es algo que parece que está inalcanzable. Y bueno, la idea de Caminos al Infinito es justamente acercar a la gente a ese Har, que justamente mi nombre lleva, este nombre infinito en sí mismo, a que lo puedan encontrar en ellos, cada uno de nosotros, reconociendo que ese viaje es un viaje hacia el interior. Así que bueno, así Sí. nació. Te quería preguntar, ¿siempre estuviste en el lado del camino espiritual o antes te dedicabas a otra cosa? ¿Ocurrió algo en tu vida que hizo que vengas por este lado? ¿Cómo fue eso? Oh, esa es una súper pregunta, porque yo siempre digo, tengo esta sensación de que tuve muchas vidas. O sea, me estás hablando como de vidas, de vidas que son pasadas en esta propia, en este propio cuerpo. Ujú. Hice muchas cosas de muy jovencita, o sea, siempre tuve muchas ganas de experimentar al máximo la vida. O sea, en mi registro es que era imparable, en mi propio recuerdo de mí misma. Entonces, hoy justo me compartió alguien una foto de una reunión de compañeros del ISER. Yo estudié en el ISER, soy locutora nacional como carrera. Esta fue la que hice de Pero, jovencita porque terminé el secundario, me presenté al famoso examen para ingresar al ISER y quedé. Entonces tenía 17 años, era de las más jóvenes de mi grupo. Y hoy justo cuando miraba esta foto, yo decía, wow, ¿por qué me parece tan lejano? Es tan lejano porque siento que de verdad es una vida muy atrás. No es que no está integrado en mí, pero es una de las tantas cosas que hice. Yo termino mi secundaria, ingreso al ISER y comienzo a estudiar dirección teatral, actuación, me mudo. Yo nací en Buenos Aires, ¿sí? Nací en Capital Federal, pero cerca de mis 8 años, por trabajo de mi papá, nos mudamos al área de Luján, que ya era conocida, una ciudad conocida de la familia porque mi bisabuelo tenía un campo, tenía una quinta, entonces toda la familia del lado de mi papá siempre estuvo muy cercana a la ciudad. Bueno, la cosa es que voy a estudiar a Buenos Aires locución, empiezo a estudiar actuación y empiezo a trabajar muchísimo, pero entre tantas cosas, porque me autosustentaba a mí misma, entonces he trabajado en una embajada, he trabajado como presentadora de eventos, he trabajado como actriz, he tenido un programa de televisión, es como no paraba y así iba, yo iba para todos lados, aunque era una ujú. niña que se había criado en el interior. Sin embargo, siempre fue
por eso vieron que yo en este último tiempo doy muchos cursos para emprendedores y trabajo, Pensate, amo. Eso te Eso era algo acabo que de tal vez me iban a preguntar. preguntar. Amo y me apasiona, pero porque siempre fui una emprendedora. Siempre, está en mí. Bueno, creo que la vida es un emprender, pero es como demasiado filosófico. Si eso lo bajo, es real. Siempre quise hacer cosas, siempre quise crear cosas nuevas. Así que, bueno, hice mucho. Tengo muchas anécdotas. Vendí hasta tiempo compartido, no sabía ni dónde estaba en esa época. Tenía una guía Filcar, no sé si se acuerdan, existía la guía sí. de ómnibus y uno tenía que adivinar nada de celular, nada de esto, y así yo me mandaba, y bueno, mientras estaba estudiando. También hice comunicación en la UBA, bueno, muchas cosas. ¿Y cómo llegaste al camino espiritual? ¿Cómo ¿Y cómo llegaste a llegué esto? a esto? Bueno, a ver, todo empieza muy, muy atrás, porque yo vengo de una familia que era atea, muy ateo. O sea, ateos, los ateos son ateos. Directamente es como no hay una existencia de nada más. Y pobrecito aquel que cree en algo. Es como, bueno, tal vez sentís un vacío y para no asumir que la vida no tiene una explicación y que se nace para morirse y listo y punto, y que todo el resto es dentro del reino de las fantasías, entonces por eso la gente cree en algo. Pero claro, yo nací en, en este lugar, en esta familia, donde además hacia atrás, en las generaciones un poco más atrás, había una rama judía. Del otro lado había agnósticos, tampoco eran religiosos, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser que exista algo, es más o menos la visión del agnóstico, pero necesito que lo comprueben. Si yo no tengo una experiencia que me lo compruebe, no existe para mí. Y allá atrás había católicos. Entonces, bueno, resulta que esta niña a los 8 años, cuando nos mudamos a Luján, yo les planteo a mis papás que yo estaba, que yo creía en algo, porque en realidad yo sentía que estaba hablando con la Virgen. Yo hablaba con la Virgen y hablaba con Dios. Y recuerdo mi habitación, recuerdo el pasillo de mi casa, donde tuve estas conversaciones. Entonces, se ve que fue importante esto que les planteé, que me sentaron y me dijeron, ok, nosotros creemos uno en la naturaleza, es así, viniste y después no estarás, y me hablaron de algunas religiones. Obviamente no me nombraron el sikhismo, que es mi camino espiritual tan profundo, porque no lo conocían. Y me hablaron de lo que, de además de esta conversación que yo tenía con María, me iba a llevar hacia uno de estos lados tan importantes para mí. Básicamente en mi corazón es mariano. Sí, es como es algo que es inevitable, este amor tan profundo y tan cercano a María. Pero bueno, esta nena hace este planteo, entonces me dicen que ellos me iban a acompañar si yo quería hacer algo. Conclusión, en ese verano me preparan unas monjas del Colegio Inmaculada Concepción, por aquí en Luján, en el pueblo de Jáuregui, estaba esta escuela. Ellas eran dos hermanas españolas, la Madre Corazón y la Madre María. Y ellas estaban chochas, no sé, hasta mi papá las invitó a casa, porque claro, venía como la familia de Jesús, eran judíos y que yo, y no sé, y con tanto amor me recibieron y me prepararon para el bautismo. Después yo terminé hasta en la confirmación, yo cantaba en el coro de la iglesia, y es más, mis tíos, mi abuela, que era tremendamente atea, mis abuelos acompañándome en la confirmación y haciendo su análisis político de lo que había dicho el sacerdote de turno. Pero bueno, es que fue así. Bueno, nada, tengo muchas anécdotas hasta que después yo veo ciertas cosas que me hacen dudar de la forma institucional, digamos, y de las personas que estaban alrededor de eso y empiezo mi viaje diferente, digamos. Bueno, esto, ir a Buenos Aires, estudiar, trabajar y más o menos sentir que me comía el mundo, que estaba con esa fuerza enorme de hacer de todo. Pero ese corazón religioso en función del significado profundo de la palabra religión, que es religar, es reunir, ¿sí? Este finito al infinito, esto siempre estuvo en mí. Lo que pasa que como yo cuento la historia, es como si vieron la película Matrix, o estás Sí. de un lado o estás del otro. Yo sentía que era así, todo era o uno u otro, no había forma de fusionar. Igual estamos hablando de, no sé, 17 años tenía, 18 años. Pero en esa época yo coleccionaba, tenía un colgante que lo guardo, con una llave egipcia, la estrella de David, y de cada religión. Porque para mí Sí. todo era lo mismo, todo era lo mismo. Y porque además pasaba frente a un, no sé, a cualquier templo de otro camino espiritual y yo sentía el amor del infinito, me podía postrar ante cualquiera.
Esto un poco nos habla de por qué después Caminos al Infinito. No era Claro. solo cosa muy mental, sino que así yo había vivido mi historia. Entonces, pasa el tiempo, trabajé, uno de los trabajos que hice fue secretaria en una agencia de periodismo del espectáculo, con gente muy famosa en la actualidad, no voy a decir sus nombres. Am, yo estudiaba y trabajaba ahí. Entonces, un día viene un hombre, un periodista de un diario, que acababa de renunciar. Él me cuenta que él ya no iba a venir más porque él había elegido otra forma de vivir la vida. Resulta que él había hecho los seminarios de Reiki. Los primeros maestros que trajeron el Reiki a Argentina, hubieron un grupo, no sé si 5 o cuántos estudiantes se forman, y uno era su maestro. Él sintió que era, ya está, que su vida era otra cosa. Entonces él me habla de Reiki. De hecho, hasta hace una prueba de imposición de manos. Yo sinceramente no sentí nada. Él me preguntó, me acuerdo, me dice, mira, decime si sentís energía. Y me daba tanta pena el pobre hombre que yo simplemente le dije que sí, pero eso no me ocurrió, no tuve ningún tipo de experiencia. Sin embargo, después, recapitulando, dije cómo estas cosas iban apareciendo, Tal sí, cual. iban apareciendo, hasta que unos años después me lo encuentro en un colectivo en plena Avenida Corrientes. O sea, fue una cosa de locos. Él me reconoce, hablamos y me hace otro tipo de preguntas espirituales sobre qué creía yo, qué pasaba en mi relación personal con mis seres queridos. Y de nuevo me trae este mundo. Bueno, la verdad es que yo me quedé con eso, me interesaba la astrología. La cosa es que pasaron los años, hice mucho puesto de mí misma en mi crecimiento profesional y en un momento dado tuve una experiencia muy, muy fuerte en la que ah, literalmente yo sé que me morí. Y lo hablé con mi médico, ¿no? En uno de los partos de mis hijas. O sea, tuve otras experiencias, pero la que fue el punto de inflexión, ¿sí? Fue este momento. Con mi hija que nació prematura, en 8 mesina, fue de súper urgencia, entonces en el viaje hacia el hospital donde yo la tuve, el hospital austral, pierdo el conocimiento y nada, no me acuerdo más nada. Yo tenía muchísimo miedo a la muerte, tenía muchísimo miedo, no sé, el solo hecho de mirar un cielo hacia oscuras y levantar la mirada me daba terror. Me daba terror que mencionen que alguien se podía morir, de verdad. Era muy, muy fuerte. Ah, y tan apegada. Ya tenía una hija más grande, chiquitita de 3 años, y esta bebé en la panza. No me había separado nunca de mi esposo, que estamos juntos desde que yo tenía 14 años, así que imagínense. La cosa es que yo estoy en un lugar, solo recuerdo que estoy en un espacio de mucha, mucha luz. eh, Podía divisar como algún verde de árboles. Bueno, yo amo el campo, así que me imagino que hacia ahí, eso es lo que yo, en donde pude conectarme, pero solamente veía luz y solamente sentía paz, pero una paz que no hay forma de explicar en términos humanos, uno no lo puede sentir. La cosa es que de golpe escucho, no sé cuánto fue este tiempo, pero escucho que me llaman por mi nombre y escucho que me mueven, hasta te diría que me cachetearon, era como, pa, me estaban intentando despertar y no pude evitar salir de donde estaba, aunque yo hice esto, cerrar los ojos fuerte para no volver. Yo quería estar ahí. Cuando abro los ojos veo una máquina enorme, el ecógrafo portátil, digamos, como para ver cómo estaba la bebé, la otra máquina con los chucu, enfermeras, mi médico, gente diciendo urgencias, cesárea, bla, 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 pero el tema es que yo había perdido el conocimiento. Entre estas mujeres que estaban acá, me acuerdo esta enfermera que me dice, tenés una hija, contame, habla, no te vayas, vos quédate acá, pensá en tu bebé. Y yo, siendo esa persona tan apegada, obviamente, o sea, hoy incluso si vos me lo decís, o sea, mis hijos, me vas a estar tocando lo más fuerte. Después de esa experiencia, yo sinceramente solo me pregunté por qué no podía volver donde estaba. Bueno, pasó todo, nace mi hija, queda ella un tiempo en Neo, nos internan en una habitación y creo que fue la primera noche juntas en una habitación porque a mí ya me habían dado el alta. Yo tuve ciertos sucesos por los que no quería dejar a mi hija sola. Entonces, o sea, estaba conmigo, pero no quería que nadie me la saque. Esta cosa de madre leona, y había tenido un tema en que no pude entrar a la neo, entonces yo me agarré muy fuerte de mi cuna, de la cuna, y me dormía a la hora y pico, sonaba alarma para darle el pecho para que engorde y llevármela.
En esta noche tengo un sueño en la que voy por un pasillo, era un pasillo largo, largo con varias puertas, y en el fondo veo a mi abuelo con quien yo viví cuando viajé a estudiar a Buenos Aires. Mi familia no vivía allá, por lo tanto, él me recibió en su departamento. Entonces yo tuve una relación muy cercana con él. Lo veo a mi abuelo y le digo, abuelo, qué lindo estás, cómo te quiero, y le empiezo a hablar. Y digo, viste que tenés una nieta tan hermosa y ahora nació otra. Y cuando digo esto, me doy cuenta en el sueño que no era un sueño. Entonces, yo sé que dije estas palabras, esto no es un sueño, ¿no? Cuando dije eso, desapareció todo. Desapareció, no había más nada, no había habitación, no estaba mi abuelo en forma física y en la habitación siento un remolino de energía, no la siento solamente, la siento como escalofrío y lo vi como una cosa gris blanca que nunca más en la vida vi a ese nivel. La bebé hace ruiditos, la bebé hizo como 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 un bebé muy chiquitito, que algo había pasado y bueno, nada, casi me muero de miedo. Yo no tenía idea que era eso, pero ese fue el comienzo. Digamos que desde el nacimiento de mi hija más chica, ese momento puntual y la apertura a muchas, muchas cosas que me pasaron, pero que son un montón y no podría contárselas todas juntas. Pero bueno, ahí fue un momento clave. Fíjate vos Wow, sabés que tremendo, no es tremenda la primera historia. vez que escuchamos que una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte, Ujú, que sería lo que te pasó a Sí, vos, sí, claro. es ahí donde comienza el despertar. O sea, es ujú. Sí, terrible. No, y muy Qué aparte, fuerte. experiencia, ¿no? vos de chica como que sentiste un llamado, una conexión muy fuerte, después como que la vida te llevó por otro lado y te volvió a traer. Estabas, Exacto. estabas destinada a esto. Sí. O sea, nada, yo creo que te dan tiempo para que te lo Mm. mastiques, te des cuenta, después viene la adolescencia, después, bueno, hay que ir a comerse el mundo porque hay que ser exitoso, ¿viste? Ujú. Porque Ujú. la gente dice que hay que ser exitosa, pero no podés ser exitosa haciendo cosas espirituales, sino que tenés que ser exitosa en una empresa. Ujú. Bueno, lo que ya sabemos todos. Pero bueno, muy linda, Sí, muy tremendo. atrapante, ¿no? Pero bueno, Ok. volviendo. ¿Cuál es la filosofía que guía los retiros espirituales? Ok, aquí en el ashram. Ok, nosotros somos Sí. un ashram. Un ashram es un espacio de meditación. El ashram es un espacio propicio donde suele haber un maestro y ese maestro comparte enseñanzas para el crecimiento espiritual. Ujú. En nuestro ashram Lujan, el gurú o el maestro es el Sri Guru Granth Sahib, que es el libro sagrado hoy en forma de un libro, pero para nosotros es nuestro gurú viviente del Sikh Dharma. Yo llevo este camino espiritual que es el sikhismo, nació hace 550 años en la India con Guru Nanak, tiene esta visión de universalismo espiritual y de mirada, de profunda aceptación a todos los caminos espirituales, entendiendo que hay un solo Dios, un solo creador. Am, pero bueno, entonces la base para responder bien tu pregunta de lo que ocurre en el ashram, es que estamos girando en torno a las enseñanzas del gurú, aunque comparto un montón de herramientas y técnicas que no tienen que ver exclusivamente con el psiquismo, pero sí estamos dentro de este ashram y esa es la energía y esa es la fuerza. Ahora hay dos cosas. Uno es la presencia del gurú y otro, además, esta presencia de María, porque hay toda una historia detrás de cómo llega el ashram a nosotros y María nunca deja de estar. Ella nos da el ashram con mucha claridad, como guardiana y como quien permitió que ocurra el milagro. O sea, hay muchos milagros que fueron ocurriendo y entre ellos la aparición de este lugar tan especial. Entonces la filosofía es bajo esta frecuencia energética tan fuerte, compartir enseñanzas para el crecimiento espiritual. Es eso, en líneas generales. Bien, Hermoso. bien. Bueno, y ahí ustedes hacen constelaciones con caballos, algo que a mí Sí. me da mucha curiosidad. ¿Por qué los caballos son considerados estos animales tan sensibles para este tipo de proceso, de práctica? Mirá, la verdad es que, bueno, en principio todos los animales son seres sensibles, pero el caballo tiene mm, hay una dosis del caballo de fuerza, de nobleza, de energía, de libertad, de poder, de representación de lo espiritual, que es muy, muy grande. No sé
cuánto uno podría llevar a nivel del entendimiento de la mente, la explicación de por qué el caballo. Hoy hay muchos videos, hoy es como está súper de moda esto. Es Sí. algo que hacemos hace muchos años nosotros, pero hoy es como un boom, porque la gente se sorprende porque hoy hay videos por todos lados, entonces uno puede ver las experiencias. Pero la realidad es que la auténticamente lo que está ocurriendo en ese momento es sostenido por el espíritu del caballo y por la fuerza de la naturaleza, por el espacio en sí mismo. Es todo el campo como campo energético y el campo como lugar físico, lo que está permitiendo la sanación. Entonces yo estoy segura que esta unión de la naturaleza con el espíritu del caballo hacen que sea de las cosas más fuertes que hoy uno puede hacer. De verdad, no tiene explicación. Si lo queremos llevar al área mental, hoy, bueno, están hablando el tamaño del corazón del caballo, el tamaño del cuerpo. Si un humano tiene un campo magnético que puede llegar hasta 300 metros, imagínate un caballo. También se dice, ok, ¿qué explicamos? Tienen un sistema de comunicación muy importante para sobrevivir, entonces están muy atentos a lo que ocurre alrededor, tienen una hipersensibilidad, es como apenas un toque en su piel, ellos pueden sentir tanto, pero aunque quieras darle, es como decir, bueno, ¿y por qué Reiki es tan poderoso? Te pueden contar la historia, pero es algo que solo podés experimentar porque no entra la razón, no hay forma, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad es que lo de los caballos es algo muy, muy poderoso, muy fuerte y muy difícil de explicar porque están haciendo de espejo con una facilidad que ningún otro ser puede hacer. Bien. Y también practicás Kundalini No sé. Yoga, ¿sí? Sí, Entonces, sí, Kundalini nue- Yoga llegó a mi vida. Ujú. ¿y cuál es la diferencia entre ese tipo de yoga y el yoga que conocemos, el más tradicional, digamos? Porque no es lo mismo. Yo Ok. voy a yoga y no es Kun- Kundalini Yoga. No, no, no. Kundalini Yoga es una de las tantas prácticas, pero es una práctica muy, muy poderosa. Hatha Yoga es lo que normalmente la gente hace, también hay gente que Ujú. hace Ashtanga Yoga. Kundalini Yoga, como lo enseñó Yogi Bhajan, este maestro que lo trajo a Occidente en fines de los años 60, tiene un tipo de sistema que utiliza grillas, son series perfectas, series de ejercicios que uno va haciendo. No son solo ejercicios, incluye asanas, que son posturas, incluye mudras, que son los gestos con las manos. Tenemos mucho mantra, hay mucho, mucho sonido en nuestras prácticas. Tenemos drishtis, que es como apuntamos con los ojos a ciertos lugares muy estratégicos y específicos. Bueno, es una tecnología súper grande y completa. ¿Qué dicen los Vedas de Kundalini Yoga? Que un año de Kundalini Yoga es igual a 12 años de Hatha, 6 años de Mantra Yoga, 3 años de Raya Yoga y un año de Laya Yoga. Todo eso es solo un año de Kundalini. El maestro decía, es una práctica para muchos, no para todos, pero la gente que hace esta práctica puede notar una transformación muy rápida. Por eso es conocido como el yoga de la conciencia, del despertar espiritual. ¿Mm? Sí, sí, o Bien. sea, es muy potente. Claro, tengo entendido eso, que es muy power. Muy potente. Es power, pero no porque hagas figuras extrañas con tu cuerpo. El maestro decía que si yoga fuera exclusivamente hacer posturas dado vueltas y cosas extrañas con el cuerpo, entonces todo acróbata de un circo sería un yogi. Yogi es totalmente otra cosa, pero Claro, Kundalini te va a dar muy rápido una herramienta para que vos puedas estar desde mente, cuerpo y espíritu todo junto trabajando. Sí, bien, es así, es muy, muy rápido. bien. Bueno, y volviendo al tema que nos comentaste al inicio del retiro de emprendedores, Ah, ¿cómo es este tipo de retiro y qué trabajan ahí? la verdad es que el retiro de emprendedores es algo que comencé a hacer este año, súper inspirada, porque en el último tiempo, en los últimos años, estoy rodeada cada vez más de emprendedores. Vienen a mis consultas, vieron que yo trabajo como coach espiritual y con terapias holísticas, y una tras otra venían hombres y mujeres a cargos de empresas o con emprendimientos nuevos, o mucha gente con ganas de dar un giro enorme en su profesión. Y bueno, como les dije hoy al principio, me apasiona. Entonces, armé estos retiros que son para pocas personas, buscando hacer un trabajo bien personalizado.
con la energía del ashram, donde unifico las enseñanzas espirituales, las enseñanzas de cómo nos relacionamos nosotros con la fuerza creadora, con la fuerza creativa, cómo es tan importante tener una mente en foco y limpiarla de todos los bloqueos que no nos dejan avanzar. Usamos prácticas del yoga, usamos prácticas de sanación, mucho, mucho coaching. Coaching trabajando en la vida del emprendedor para que realmente pueda encontrar qué está bloqueando o qué no está permitiendo que pase al próximo nivel. Generalmente la gente viene y no es que no son exitosos, sino que sienten que están o estancados o, como les dije hoy, hay mucha gente sintiendo una necesidad de hacer algo nuevo y de replantearse cómo va a vivir, de qué va a vivir. Hay mucha gente muy, muy cansada de estar rodeado siempre de escasez, logran algo y después pierden, das un paso y después tres para atrás. Bueno, entonces eso es tan interesante para mí poder acompañarlos en ese proceso, porque de verdad hay mucho para transformar y las enseñanzas espirituales que vienen de hace tantísimos años tienen lo que llamamos nosotros tecnologías específicas para hacer cambios. Así que bueno, nada, son 2 días enteros donde constelamos con caballos, meditamos y trabajamos cada uno en su propio mapa de su emprendimiento para hacer transformación. Porque, Interesante. porque nada, sí, hay mucha gente que hoy en día es como que trabaja por trabajar y no se anima a vivir de lo que quiere o a emprender ese proyecto que tanto sueña. Así que está bueno Ex- esto para poder trabajar en uno y destrabar todos esos miedos, esos bloqueos para poder desarrollarse. Muy bueno, Sí, me y encantó. además también hay gente, también es esto, entender que no somos todos iguales y entender que esos dones que trajiste, yo hablé de todos mis cambios, ¿no? Es como mucho más profunda la mirada de cada proceso por donde pasé a lo largo de mi vida. Pero todo eso me llevó a la que soy hoy. Entonces, Total. a veces la gente viene renegando de a lo que se ha dedicado durante tantísimo tiempo, pero porque también piensan que es blanco y negro. Y no es Sí. así. No es solo que uno transmuta y se convierte en otra cosa. No Ujú. siempre es salir de donde estoy, porque uno tiene una misión, uno tiene un don. Gente que, bueno, se ha dedicado a la abogacía y son excelentes abogados, sin embargo, sienten que están estancados por cómo miran a su profesión y no porque necesiten dejar todo y dedicarse ahora, no sé, a constelar. No es fácil el trabajo en el reino de estas prácticas. Yo siempre digo con el yoga, gente dice, no sé, mucha gente viene y se apasiona, me conoce o conoce lo que hacemos y dice, yo quiero dejar todo, me quiero abrir un lugar así. ¿No sabes lo que significa? No es que no se puede, pero uno necesita ser consciente. Hay una mirada muy naif, porque también es escapismo, es lo que llamamos escapismo. Escaparte de lo que ya no podés, entonces crees que va a haber otra cosa y en realidad tal vez te metes en un flor de lío. He tenido gente con cargos gerenciales en una multinacional, dicen voy a alargar todo y me voy a dedicar a dar constelaciones. Y yo digo, todo bien, pero pensalo, porque ¿cómo vas a sostener todo? ¿Cómo vas a pagar las universidades de tus hijos? Realmente tiene que haber no es tan así. Todo debe plantearse y generalmente cuando la tendencia es de escaparse de algo, estamos No se realmente como piensa, es condenados. capaz. No se piensa No porque se estás piensa escapando. y te Claro, condenas y esa decisión puede ser como muy, muy fuerte. Entonces claro. también es Sí. conciencia. Es ver Es, desde todo lo que somos y de, como vos decís, un abogado. Bueno, cómo desde la profesión y de todo lo que soy Ujú. puedo cumplir mi propósito. y mira, Exacto. ya que sos muy, muy terrenal, digamos, para determinadas cosas, yo te pregunto Ujú. esto, ¿cómo puede llevarse una persona, por ejemplo, que va al retiro de emprendedores, que tuvo 2 días Sí, a pleno en el ashram, con esas frecuencias, meditando a full, que sale de ahí y no lo para nadie? Yo me imagino saliendo de ahí, imagina. Sí. Cruzo la ruta, exacto. viste cómo vengo. Pero ¿cómo lo lleva después a la vida cotidiana? Porque después pasa que vos te encontrás que amaneces nuevamente en el mismo lugar, con la misma gente, tenés que El ir de mismo vuelta al mismo camino. trabajo, te encontrás con los problemas de todos los días, ¿entendés? Es No una sé si... muy buena pregunta. Además de, o sea, yo te puedo contar desde mi lugar, además que tenemos un seguimiento, digamos, durante un mes,
y el trabajo personalizado que puede continuar, pero en realidad es porque hay herramientas. Yo digo, ok, si vos sos un emprendedor, seguro que ya te leíste libros, te viste no sé cuántos videos en YouTube, es algo que escuchaste, pero no podés hacer el cambio. ¿Por qué no podés hacer el cambio? Porque en realidad no es que vos intentes meter ideas en tu mente, sino que necesitas transformar esas creencias y esas energías que están tan firmes en vos para poder generar lo nuevo que va de la mano de una decisión absolutamente ligada a un compromiso personal. Por eso es conciencia. Por eso todo es espiritual. Porque cuando la gente dice quiero ser consciente, ¿qué es ser consciente? Ser consciente es que cada decisión que tomas es con conciencia. Y la conciencia no es pajaritos y pasó un picaflor y qué hermoso el ashram. La conciencia es ver nuestra oscuridad. La conciencia verdadera es lo que te va a confrontar para que puedas hacer cambios reales. Entonces, si vos viniste 2 días, igual si ya me conocen, 2 días en el ashram o bajo las enseñanzas que puedo compartir, van a ser un movimiento muy grande de transformación. A mí no me gusta limpiar por arriba. O sea, realmente hace poco hice un retiro de caballos, vieron que damos un retiro de todo un fin de semana de sanación con caballos. Y de golpe viene mucha gente que ya consteló 15, 20 veces, no con caballos, pero y yo digo, ¿y qué pasa? Algo está mal. Si vos ya estuviste 15 veces yendo por ahí y no hay un solo cambio, entonces pará la mano, porque está mal. Mi compromiso al infinito es ayudar a cada alma a hacer un cambio real. El cambio puede ser no del 100%, con que sea un 5% que vos podés hacer algo distinto, ya es un montón. Pero la mayoría de las personas estamos acostumbrados a que uno intenta acomodar y correr, pero no está listo para el proceso. Y si hay algo que puedo compartir que es más profundo que solamente lo que hacemos, es que para poder crecer algo tiene que cambiar y para que haya cambio algo muere. Por eso vuelvo a la muerte, porque todo es un proceso de muerte para que haya un renacer. Y uno tiene que tener el Bueno, coraje de meterse. Hermoso lo que bien. decís. Bueno, hermosa, no te queremos Bueno, molestar más ni robar más por tiempo. favor. Vamos a poner tu Instagram para que las personas se puedan comunicar con vos para tomar cursos, retiros. Es así, ¿verdad? Sí, Pones el sí. Instagram Que y se ya. contacten. Exacto. Ujú. Y, Te y agradecemos por todo lo que contaste. La verdad que tenés una historia de vida hermosa, hermosa la y verdad que muy, sí, y enriquecedora. de inspiración. Exacto. Y bueno, y de verdad, en serio, gracias, gracias, muchas gracias. Y esperamos que lo compartido hoy nos permita ser más libres, estar más presentes y claramente más Más atrevidos. atrevidas. Ay, hermoso.